Balance de sumas y saldos. El presente video tutorial forma parte del curso Contabilidad Inicial en 30 lecciones, el cual es complemento del material de lectura de la lección número 26. A través de este video se enseñará a elaborar un balance de sumas y saldos o balance de comprobación, como también se le conoce. Balance de sumas y saldos. El balance de sumas y saldos, también conocido como balance de comprobación, es un cuadro que sirve de base para la confección del balance general y el estado de resultados o de pérdidas y ganancias. Este cuadro contiene el resumen o suma de los cargos y de los abonos de cada una de las cuentas que aparecen en el libro mayor, y asimismo refleja los saldos de cada una de esas cuentas. Modelo de balance de sumas y saldos. Como todo registro contable, el balance de sumas y saldos también debe llevar un encabezado, que identifique el tipo de registro de que se trata, el nombre de la empresa a la cual pertenece la información contable, el periodo al que se hace referencia, el nombre del propietario y una frase que indique el tipo de moneda que se está utilizando. En el caso de Guatemala dirá cifras expresadas en quetzales. Aparte de ello, el balance de sumas y saldos consta de 6 columnas así. La columna A para anotar el código de cuenta que le ha asignado el Departamento de Contabilidad a cada una de las cuentas que intervienen en el proceso contable. La columna B para anotar el nombre de cada una de las cuentas, tal y como aparece en el libro mayor. La columna C para anotar la suma del debe de cada una de las cuentas que están en el libro mayor. La columna D para anotar la suma del haber de cada una de las cuentas que está en el libro mayor. La columna E, cuando la suma del debe es mayor que la suma del haber, entonces en esta columna se anotará la diferencia, indicando con esto que la cuenta tiene saldo deudor. Y la columna F, cuando la suma del debe es menor que la suma del haber, entonces en esta columna se anotará la diferencia, indicando con esto que la cuenta tiene saldo acreedor. En otras palabras, se utilizará esta columna para anotar el saldo cuando la suma del haber es mayor que la suma del debe de la cuenta. Metodología de elaboración. La metodología que se explica a continuación corresponde a un proceso manual y no computarizado, dado que los programas de contabilidad son tan variados. Además, el estudiante, el que está aprendiendo contabilidad, generalmente no cuenta con un software contable, sino que es muy probable que por lo menos cuente con un software para elaborar hojas electrónicas como Microsoft Excel, por ejemplo. Paso número 1. Del libro mayor deberá trasladar al balance de sumas y saldos los siguientes elementos. Ponga atención a la T gráfica que hemos colocado a la vista superior derecha, ya que de esta trasladaremos algunos datos al registro de balances de sumas y saldos. Primero trasladamos el código y nombre de cada cuenta. En este caso trasladaremos el código 1011 y la cuenta caja, tal y como aparece en el libro mayor. Número 2. Se traslada la suma del debe de cada cuenta. En este caso trasladaremos la suma que tiene la cuenta caja, que es de 92.922 quetzales exactos. Luego trasladamos la suma del haber de cada cuenta, que en este caso suma 60.000 quetzales el lado del haber de la cuenta caja. Y luego trasladamos el saldo de la cuenta, que en este caso es saldo deudor, dado que la suma del debe es mayor que la suma del haber, siendo el saldo deudor 32.922 quetzales exactos. Así como se hizo para la cuenta caja, se hará para el resto de cuentas que aparecen en el libro mayor. Se anotará el código de cuenta, el nombre de la cuenta, la suma del debe, la suma del haber y se sacarán los saldos como corresponda. Note usted que la cuenta IVA crédito quedó con un saldo cero, dado que la suma del debe y la suma del haber son exactamente iguales, y que al restarlas da 0.
Note usted también que la cuenta documentos por cobrar solo tiene cargos del lado del debe con valor de 95.000 quetzales y no tiene abonos del lado del haber, por lo que pasa con saldo deudor con los mismos 95.000 quetzales. Y como se dijo, así se hará con el resto de las cuentas. Recuerde que puede pausar el video en cualquier momento o retrocederlo hasta asimilar bien el contenido o copiar lo que aparece en su pantalla. En el caso de cuentas de pasivo y de ganancia, la suma del haber será siempre mayor que la suma del debe, por lo tanto su saldo será acreedor. Veamos a continuación un ejemplo. Ponga atención a la T gráfica que hemos colocado en la esquina superior derecha, pues de ahí trasladaremos algunos datos a nuestro registro de balance de sumas y saldos. Vamos a trasladar el código y el nombre de la cuenta proveedores. Luego la suma del debe da 50.000 quetzales, los cuales trasladamos al balance de sumas y saldos. Y la suma del haber da 350.000 quetzales, que también trasladamos al haber del balance de sumas y saldos. Como la suma del haber es superior a la suma del debe, en este caso los 300.000 quetzales, que es la diferencia, se convierte en un saldo acreedor. Y así como se hizo con esta cuenta, también se hará con todas las cuentas que tienen saldo acreedor, que son las de pasivo y las de ganancia. Si pone atención a la cuenta documentos por pagar a corto plazo, en este caso solo tiene suma en el lado del haber, con 20.000 quetzales, y no tiene ninguna suma del lado del debe, por lo cual el saldo es acreedor con esos mismos 20.000 quetzales. Nuevamente le recuerdo que puede pausar el video o retrocederlo en cualquier momento, hasta asimilar bien el contenido o copiar lo que aparece en su pantalla. Al terminar de pasar todas las cuentas que aparecen en el libro mayor al balance de sumas y saldos, como paso número 2, ahora toca sumar las cantidades que aparecen en cada columna de manera vertical. En nuestro caso, la suma del debe da 3.727.474 quetzales con 21 centavos y la suma del haber da igual que la suma del debe, cumpliendo así una de las reglas de la partida doble que indica que la suma de los cargos debe ser igual a la suma de los abonos. Luego sumamos las cantidades que están en la columna de saldo deudor, dándonos como resultado 3.393.087 quetzales con 71 centavos. Y la suma de la columna de saldos acreedores da también el mismo resultado, 3.393.087 con 71 centavos. Si las sumas del debe y del haber son iguales, y las sumas de los saldos deudores son iguales a la suma de los saldos acreedores, esto quiere decir que los traslados del libro mayor fueron correctos. Eso sí, la suma del debe y la del haber son iguales, pero nunca será igual a la suma que dé las columnas del saldo deudor y saldo acreedor. Muchas gracias por su atención.